a sus Biblias al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, hermano. Amén. Evangelio de Mateo, comparta su Biblia con el que no anda. Y la recomendación de siempre es, ¿verdad? Traiga su Biblia, hermano, no la deje en casa. Acuérdese que es importante que usted pueda cargar su Biblia el día de culto. Amén. Mateo capítulo 4. Vamos a hablar acerca del llamamiento de Jesús. Hay una palabra en la Biblia que dice, Jesús va, encuentra a uno y le dice, sígueme. Vamos a tomar esta parte de Mateo para explicar esto del sígueme de Jesús, porque es bien importante, hermano. El sígueme de Jesús es un llamado que Él nos ha hecho, no es una cuestión que usted ha querido, Él lo llamó a usted. Dice que la gente dice, y yo encontré al Señor y vine al Señor. Amén, hermano, sí, el Señor permitió que usted le encontrara, amén. Pero óigame, Él nos ha llamado, Él fue el que nos eligió, Él fue el que nos escogió. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18 encontramos esta lectura. Amén, ¿lo tienen? Amén. Oiga lo que dice. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. 21. Pasando de ahí, vio a otros. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron, hermano? Lo siguieron. Vea, Jesús los fue a buscar prácticamente. Y si seguimos leyendo, Él pasa por donde estaba una mesa, donde había uno que estaba cobrando los impuestos, lo vio y le dijo, sígueme. Ya vamos a explicar esto. Oremos. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque nos permites poder, Señor, meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por tu llamado. Gracias porque tú nos escogiste, Señor. Cuanto que dice la Biblia que no merecíamos nada, Señor, mas tú nos vistes, nos tomaste y nos hiciste parte de tu casa. En el nombre de Jesús oramos, suplicamos, Señor, que tomes el control, que hables a cada vida, edifica cada corazón, que a través de la edificación mis hermanos puedan edificar a otros, Señor. Sé tú guiándome a través de tu Espíritu Santo. Permite que mis hermanos, Señor, sean buena tierra, tierra fértil, y que puedan dar los frutos que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjense que esta parte de la Biblia, yo creo que es hasta famosa, ¿verdad? Varios pastores hemos predicado del sígueme de Jesús. Y siempre llegamos al punto en donde nos damos cuenta que ha sido Jesús el que nos ha llamado. Pero fíjense que si usted se recuerda, se los he dicho antes, los evangelios o la Biblia tiene una base judía, una base hebrea, y no está desligada, no está fuera, está ligada al judaísmo. Entonces fíjense que en esta parte encontramos que los niños judíos desde la edad de 0 a 5 años, ellos empiezan a estudiar la Torá. Y óigame, ellos se tienen que aprender de memoria. Yo no sé si lo harán en la actualidad, pero en aquella época eso era. De memoria tenían que aprenderse, hermanos, lo que era el Antiguo Testamento. Tenían que aprenderse los mandamientos, tenían que aprenderse, pero era una cuestión exagerada, hermano. Yo no sé si lo harán aún, pero ellos tienen que aprenderse. Y fíjense que ese primer nivel se llama Bet Sefer. Ese primer nivel que ellos estudian, el Bet Sefer, de la edad de 0 o de 1 año a 5 años. Es el primer nivel de ellos de estudio, el Bet Sefer. Ellos están estudiando, están aprendiéndose la Torah en todo momento. Y fíjense que uno de los regalos que le dan los maestros en la época antigua, dice que les dejaban meter su dedito en un tarro de miel, y ellos saboreaban la miel, y al mismo tiempo el maestro estaba orando por él, diciéndole que el Señor te bendiga, que su Torah, que su palabra pueda llenar siempre tu vida. Ese era el primer nivel, hermano. Llegaban a 5 años y ahí el maestro podía encontrar
podía ver qué niño era apto para continuar, y luego pasaban a otro nivel que se llamaba el Bet Talmud. En el Bet Talmud era la otra parte ya más fuerte de la Biblia. Conocían el resto de los libros, como le dijera, poéticos, todos los profetas, y era una parte siempre fuerte, hermano, porque ellos son bien delicados con respecto a la lectura. Y fíjense que yo les he venido hablando en lo que hemos estado estudiando en Mateo, que el fariseo, hermanos, no era cualquier persona. Fíjese que cuando alguien le dice a usted fariseo, siéntase halagado, hermano, porque el fariseo no era cualquier gato, hermano. Un fariseo, óigame, incluso les expliqué eso, que un fariseo era hasta una clase social, no cualquiera podía ser fariseo. Fariseo, óigame, eran aquellos que superaban todos estos niveles que ya lo voy a explicar. Pasaban el primer nivel de los 5 años, luego de 5 años a 12 años, ellos era otro nivel que era el Bet Talmud. Óigame, que era un proceso de enseñanza fuerte. Y ahí, hermano, prácticamente del Bet Sefer al Bet Talmud pasaban los mejores, pero del Bet Talmud pasaban al otro nivel que se llamaba Bet Midrash. Ahí pasaban lo mejor de lo mejor. Pero en el periodo del Bet Talmud, óigame, estos niños aprendían tanto, y eso les llevaba a ellos a elegir un maestro. Y si usted se recuerda en la lectura de la Biblia, Jesucristo, cuando se pierde, ¿verdad? Que la mamá lo deja como 3 días, bueno, no lo dejó, él se perdió, está en el templo, él estaba, hermanos, en un lugar con los maestros de la ley. ¿Y qué cree que estaba haciendo Jesús con los maestros de la ley, hermano? Dice la Biblia que estaba hablando de la palabra de Dios, estaba hablando del conocimiento, pero un detalle que se me olvidaba: los primeros niños en el primer nivel, cuando ya los maestros, no, este niño no da para seguir estudiando el otro nivel, entonces la recomendación era que fuera a trabajar de lo que sus padres trabajaban. Si el papá era carpintero, ¿qué tenía que hacer el niño? Si el papá era sembrador de hortalizas, el niño tenía que aprender ese oficio. Si el papá vendía o era comerciante, el hijo tenía que ser. Entonces, esa era, hermano, la tradición. Entonces, los hijos se dedicaban a lo que los padres hacían. En el segundo nivel, lo mismo. Y si el maestro igual veía que este niño no daba le mandaba también a hacer lo que sus padres hacían. En el tercer nivel era lo mismo. Pero en el segundo nivel, el niño escogía al maestro. Entonces le decía, era una edad entre los 12 a los 13 años. Ellos podían escoger maestros. Y si usted se recuerda, en la Biblia hay un maestro bien famoso ahí que se llamaba, se recuerda, se lo dije en Mateo. ¿Cómo se llamaba? Uy, hermano, bien famosísimo ese maestro. No habrá sido Gamaliel, hermano. Gamaliel. Entonces, óigame, hermano, entonces escogían a su maestro, quién les iba a enseñar, quién era su mentor, o quién iba a ser su mentor, quién les iba a instruir. Entonces, llegando al tercer nivel, que era el Bet Midrash, hermano, ahí era ya la parte más pesada, como aquí en la escuela. ¿Cuál es la parte pesada, hermano? Jóvenes que estudian en la escuela, ¿cuál es la parte pesada aquí, muchachos? Todos desde el primer grado pesados. Nada, hermano, o sea, me dicen que llegar a la superior es lo máximo, ¿verdad? ¿O no? No, ¿verdad? ¿Y por qué no se han graduado? Pues sí, qué fácil. Hermano, llegar a la superior es una cuestión bien pesada, y dicen que pasan los mejores, y a la universidad llegan lo mejor de lo mejor, ¿verdad? ¿O no? Cualquiera llega a la universidad, pero ninguno de ustedes quiere ir, ¿verdad? Entonces, hermano, óigame, ya en este nivel del Bet Midrash estaban ya prácticamente los que iban a llegar a ser esa clase social o ese nivel de rabinos, de fariseos, iban a formar ese nivel, óigame. Y ser fariseo, se lo repito, según esa época, era un orgullo, hermano. Vea Filipenses 3:5. Fíjese que ahí está el apóstol Pablo diciendo algo. Pablo es un ejemplo de esto. Si me lo tiene por ahí, hermano, me lo pone, por favor. Filipenses 3:5.
¿Qué dice? ¿Lo tiene? Veamos este 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Vea lo que dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley. Óigame, o sea que el apóstol Pablo no era cualquier cosa, hermano, y eso ya lo hemos dicho, pero para él ser fariseo era un orgullo, porque hoy le repito, ser fariseo era un nivel social. Entonces, ¿quién no quería tener un hijo en ese? ¿Alguna mamá que no quiere, que desee que uno de sus hijos sea doctor, ingeniero, arquitecto, astronauta? Hermanas, ay no, hay que vaya a lavar casa. Óigame, todas las mamás sueñan con que el bicho sea astronauta, ¿verdad? Solo en la luna pase. Todas las mamás sueñan que el niño sea doctor, que sea un arquitecto, que sea un licenciado en algo, ¿verdad? A cada rato lo licencian aquí, ¿verdad? Hermano, óigame, ¿por qué? Porque ese es el ámbito ahora que mi hijo pueda llegar a un nivel académico alto, y los padres cómo se van a sentir orgullosos de que este muchacho logró esto. Entonces, en la época de Jesús, que un hijo llegara a un nivel, óigame, tengo un hijo que es fariseo, y si ahora una madre, mi hijo es fariseo, ¿cómo le diría? Hermano, entonces era un orgullo, pero vea. Entonces, cuando llegaba este Bet Midrash, ya llegaba el muchacho y elegía su maestro, y habiendo elegido su maestro empezaba a hacerle preguntas, empezaba como a estudiarlo, empezaba a analizarlo, y habiendo llegado a una conclusión, después de un largo periodo de exámenes, oiga, mi hermano, de conocimiento, llegaba el maestro al muchacho y le decía, ¿cómo le decía? Sí. Era el maestro, óigame, el muchacho elegía al maestro, pero el maestro le tenía que dar la aprobación. Y el maestro veía que su desempeño era normal, pero si no, le decía, ok, pasaste el Bet Sefer, pasaste el Bet Talmud, pero el Bet Midrash no podía. Así que yo te recomiendo que te vayas con tus padres a dedicarte al oficio de lo que ellos hacen. Y eso es, hermano, así tenía que ser. Ok, entonces, habiendo tenido esto, hermano, ese muchacho empezaba a seguir a su maestro, habiendo sido aprobado, porque era la mejor noticia para ellos ser aprobado por su maestro y que le dijera, sígueme. Ese muchacho tenía que hacer todo lo que su maestro hacía. Su maestro caminaba con las manos hacia atrás, hermano, ellos tenían que hacer lo mismo de él, ellos tenían que repetir las mismas palabras que él, si el maestro dormía de lado, ellos tenían que hacer lo mismo, porque eso era todo esto, ellos tenían que hacer idénticamente lo mismo, no tenían que fallar en nada, porque para eso habían elegido ese maestro. Entonces el maestro se sentía orgulloso de estar creando personas con el mismo nivel o con la misma aptitud de cada uno de ellos. Ok, entonces, vea, hermano, de que lo sorprendente ahora aquí, ¿cuál es, hermano? En Mateo, regrese a Mateo, teniendo ya ese esquema judío de la tradición judía, va Jesús caminando por el mar de Galilea, ¿y a quiénes encontró, hermano? 18 del 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿vio quiénes? Vio a 2 hermanos. ¿Qué estaban haciendo los muchachos, hermano? O sea que probablemente pasaron lo básico. ¿Cuál era lo básico? El Bet Sefer. Probablemente pasaron el segundo. ¿Cuál era? El Bet Talmud. Y quizás estuvieron de frente a un maestro, probablemente. Si no es que se quedaron en el primer nivel. Y el maestro le dijo, tú no servís para esto. Dedicate a la tarea de tus padres. Entonces, mira, hermano, ¿dónde estaba Pedro? Pescando. ¿Por qué cree que estaba pescando, hermano? Porque tenía ganas. No, ¿por qué cree que estaba pescando? Porque no pasó su nivel, no pudo llegar, se quedó en el aire, hermano. Pero vea lo sorprendente de esto, y esta es la parte bonita,
que llega el maestro y lo ve que estaba haciendo este oficio. ¿Y qué le dijo? Deja todo esto. Óigame, probablemente la casta social, el nivel de fariseos lo había rechazado porque él no tenía el valor intelectual o la capacidad intelectual para hacer lo que él quería hacer o lo que la sociedad le pedía. Pero ¿sabe qué sucede? A Jesús no le importó el nivel que él tenía, el nivel académico. Él lo ve, va y lo busca. Óigame, y no fue Pedro a elegirlo, fue Jesús. Lo buscó y lo eligió. Y esa es la parte del llamado de Dios para su vida. ¿Quién era usted? Nadie. ¿Quiénes éramos nosotros? Nadie. O usted era algo, usted está aquí por algo. Usted está aquí porque usted, óigame, y esa parte compréndala con mucho amor. Usted no era nadie. Y Jesús lo vio y le dio valor. No le da gloria a Dios por eso. Él le dio valor a usted cuando usted no tenía valor de nada. Y sabe que muchas veces en la iglesia, ¿cómo nos sentimos, hermano? Bien pavitos reales, ¿verdad? A la hermana fulana. ¿Cómo mira usted a los demás, verdad? Ay, viene la hermana fulana. La que mira, oiga, me dice la Biblia que ve con los ojos altivos, ¿verdad? Dice la Biblia que se dice, hay 3 o 7 cosas que el Señor detesta y una de ellas es los ojos. ¡Qué terrible, hermano! El Señor detesta los ojos altivos. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia, ¿cómo estamos, hermano? Como ojos altivos, ¿verdad? Óigame, usted, perdóneme, no sé si le voy a dañar los sentimientos, usted no era nada, hermano. Usted no era nada, Jesús lo vio, porque el mundo lo desaprobó, todos nos desaprobaron, pero ¿sabe qué? Jesús vio en nosotros el valor que teníamos. Ahora le digo, ¿por qué muchas veces andamos llorando, lamentándonos? Yo no sé qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Usted sabe qué es lo que quiere de usted? Desde el momento que usted vino a una iglesia, el evangelio se fue expuesto a usted. Desde ese momento Jesús lo llamó, lo buscó y lo encontró. Ahora le pregunto, ¿por qué no camina, hermano? Está sentado acá en la iglesia y lleva 5 años y todavía preguntando, ¿será que el Señor quiere algo de mí? Sí, hermano, desde el primer día que llegó, Dios quiere algo con usted. ¿Sabe qué quiere? Que usted se meta con Él. Eso quiere Jesús de usted, hermano. Pero usted no quiere eso. Usted quería otra cosa, ¿verdad? Hermano, el mundo nos ha desaprobado. Mire, por lo general dicen que el evangelio es para los pocos, los incultos. Dicen que un licenciado, un arquitecto, un doctor, un abogado, muy difícil se hace evangélico, porque tienen conocimiento. Hermano, no es así. Porque muchas veces el conocimiento del hombre nos lleva a hacernos sentir superiores. Dice la Biblia, el necio en su necedad, ¿qué sucede, hermano? Él cree que todo lo está haciendo. Eso cree el necio, que él está en lo correcto. Él domina todo, él controla todo. Hermano, el necio está perdido, pero vea, entonces ve Jesús y ve estos 2 muchachos acá, los vio porque ya el sistema religioso los había desaprobado. Y los llama y les dice, dejen todo eso. ¿Y qué les dijo? Vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué les estaba diciendo? Yo los voy a mandar y que lleven el poder de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque es mejor lo que Cristo nos da que lo que usted muchas veces quiere tener. Mire, muchas veces queremos nosotros cosas materiales. Óigame, es mejor Jesús que el carro que usted anda queriendo tener. Es mejor Jesús que la novia que usted quiere tener. Díganme amén, muchachos. No, ¿verdad? Es que me oiga y me mande a volar. Es mejor Jesús que el novio que usted anda pretendiendo tener. Hermano, ¿por qué nuestras vidas tienen que estar destruidas y desconsoladas? Cuanto que Jesús nos ha dado vida con su llamado. Cuanto que Jesús le vio, le escogió y le puso, dice la Biblia que le puso un nombre a usted, hermano. Él nos ha cambiado un nombre. Ya no nos llaman como nos llama el mundo, ¿verdad? Dice que Él ya no nos conoce, hermano, como el mundo nos conoció. Él nos conoce en perfección. Pero usted y yo muchas veces queremos seguir en la misma. Hermano, el Señor lo escogió. Mire, de verdad, a mí esto me emociona porque cuando el mundo nos pone 0, ¿verdad?, en conducta,
El Señor le pone 20, hermano. Nada, ¿qué consejo ustedes, hermano? Entonces le dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron, ¿qué dejaron, hermano? Al instante dejaron las redes y le siguieron. 21. Pasando más adelante de otros 2 hermanos, Jacobo y a Zebedeo, y a su padre, que remendaban a sus redes, y los llamó. También los llamó porque probablemente eran otros que habían sido rechazados. Y así constantemente usted ve. Ahora le pregunto, ¿con qué equipo formó Jesús, hermano? ¿O quiénes eran las personas con quienes Jesús hizo su equipo, hermano? Con personas desaprobadas, con personas que no daban nadie nada por ellos. Por eso, si usted siente o piensa que es algo, déjeme decirle, está en el lugar equivocado. Aquí están los que el mundo desaprobó, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere cargar su corazón con poder que viene del cielo. Porque si usted pretende tener algo, déjeme decirle, a Jesús no le sirve lo que usted tiene. A Él le va a servir lo que Él va a depositar en su corazón. Mire, hermano, este grupo de hombres que le revolucionó todo un imperio. Mire, todo el imperio romano tambaleó ante la evangelización de los apóstoles, ante la evangelización de todos los cristianos, al grado que empezaron a perseguirlos, y entre más mataban, más nacían. Y un día que dijeron, no, basta, no los sigamos matando, hagamos un acuerdo con ellos, porque entre más matamos, más nacen. Y ahí fue el dolor y el fracaso del evangelio, cuando la persecución se acabó. ¿Se acuerda que les dije esto? Cuando usted pareciera que está en paz, tiene dinero, tiene trabajo, todo le va bien, usted es muy indiferente y frío en la casa de Dios. Pero cuando usted está en problemas, usted viene, ora, canta, adora, quiere servir, quiere hacer de todo en la casa de Dios. Entonces pareciera que el hombre necesita ser perseguido para ser un buen servidor de Dios. Pareciera que necesita una enfermedad para ser un buen servidor de Dios. Pareciera que eso necesitamos. Entonces ve estos otros 2, ¿y qué les dijo? Síganme. Y ellos dice, dejando al instante, le siguieron. Y recorrió, vamos 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenía dolencia, y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, y quiénes más, hermanos, y los paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Y eso también hicieron los discípulos. Ahora les digo, hermano, a usted le trae un lunático, ¿qué haría usted con él, hermano? Ya somos 2. Le traen un paralítico, ¿qué haría con ese paralítico, hermano? Ay, Dios santo, ¿qué hago? Hay que llevarlo del doctor a que lo desparalítiquese o le quite lo que tiene. Hermano, óigame, fíjense que Jesús depositó poder sobre estos muchachos, sobre estos hombres. Ahora les digo, ¿qué cree que ha hecho con usted, hermano? Ni cuenta se ha dado usted. ¿Sabe? A mí me trajeron y aquí estoy, yo no quería. Hermano, es mejor el evangelio que lo que el mundo le da. Es mejor lo que Dios tiene para usted que lo que el mundo le está dando. Porque el mundo solamente es ilusión, es pasajero y se acaba. Mas dice la palabra, óigame, que lo del Señor permanecerá y permanecerá para siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué fuego, hermano! ¡Qué fuego! Se lo digo de verdad, ¡qué fuego! Usted le va a pasar las del gato, hermano, que vio un ratón y salió corriendo, y el ratón se le tiró, pues sale corriendo el gato porque el ratón iba siguiendo. Oiga, me dice la Biblia que cuando los demonios veían a un cristiano, ¿sabe qué hacían los demonios, hermano? Huían. Ahora los cristianos ven un demonio y un endemoniado, ¿qué hacen los cristianos? Porque pareciera que se ha invertido todo, el poder del cristiano se ha perdido. Óigame, dice una alabanza que el poder del cristiano está en la oración, porque hemos llenado la cabeza de argumentos y de conocimientos terrenales y pensamos controlar lo espiritual a través de conocimientos terrenales.
¿Y sabe qué, hermano? Lo espiritual se combate con lo espiritual. Y lo carnal con lo carnal. Mas dice la Biblia que nosotros los cristianos no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y ahí entonces hay problemas carnales, métale espíritu. Tiene una esposa gruñona, ¿qué va a hacer con ella, hermano? ¿Gruñirle usted también? No. Ore por ella, que el Señor la desgruña, ¿verdad? Señor, esta mujer tiene un esposo que solo rebuzna, ya no habla. ¿Qué va a hacer con él? Tiene hijos que, hermano, mire, los muchachos van creciendo, estos muchachos, ¿verdad? Y en lo que van creciendo van creyendo que tienen poder sobre todo. Yo le voy a decir algo, solo dígale, Señor, te lo dejo. Haced con él lo que tenés que hacer. Y Dios va a actuar en la vida de este muchacho. Hermanos, Dios nos ha dado esa facultad. Dios le ha dado la facultad que usted venga y clame a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él, desde el momento en que le llamó, depositó en usted. Fíjense que podría usted decir, el Señor cree en mí. Hermano, dice la Biblia que Él ya ve en nosotros lo que aún no somos. ¿Qué cree que está viendo en usted? Pero usted se queda, ¿verdad? Se queda ahí pachito. Como le decía, la mamá veía a su niño desde que lo veía. Ay, mi arquitecto, dice. El bichito apenas está pensando en chuparse el dedo, hermano. Pero la mamá ya lo ve allá, ¿verdad? Haciendo casas, hermano. ¿O no, hermano? Amén. No todas, no les crean. Pero la niña salió de otra manera, ¿verdad? Haciendo casas por otro lado, ¿verdad? Ella se fue de la casa, fue la historia, ¿verdad? También el bicho, hermano, no hay que dar. Hermano, entonces, óigame, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Él nos ha dado vida, Él nos ha dado facultades. Ahora vengo y le digo, fíjese que estaba Jesús caminando, dice que estaban los discípulos en una tempestad en el mar, iban en la barca, estaban en una tempestad y de repente vieron caminar algo y dice que vieron un fantasma, ¿no? Jesús les dijo, soy yo. Y cuando Pedro vio esa frase, soy yo, ¿saben qué le dijo a Jesús? Si eres tú, le dice. ¿Qué le dijo, hermano? Que yo vaya hacia ti. ¿Por qué cree que Pedro le dijo esto, hermano? Porque era lo mismo. Ellos hacían lo que su maestro hacía. Entonces Pedro quería comprobar si Pedro era Jesús. Si era Jesús, hermano, quiso y se tiró, hermano. Ahí voy, dijo. Y empezó a caminar. Y ahí sale el resto de cosas, ¿verdad? Vio que el viento, y dice que en ese momento perdió la fe. Jesús va y lo toma y le dice, hombre de poca fe. Hermano, pero él intentó, ¿saben por qué? Porque él iba a hacer lo que su maestro estaba haciendo. Ahora le digo, hermano, ¿a quién tiene que imitar usted? Pero ¿a quién imitamos nosotros? Mire, el apóstol Pablo le dice a todos, ¿se recuerda lo que hablábamos el viernes? Le dice a Timoteo, oiga, me dice, haz que te imiten, que nadie tenga en poco tu juventud. Haz que te vean y que imiten lo que tú estás haciendo. También Pablo dice que lo imitemos a Él porque Él es alguien que imita a Jesucristo. Y mira ahora, hermanos, tío, tenemos que imitar a Jesucristo. Mire, gente que habla, dice cosas y yo digo, hermano, antes de criticar a un hermano, si usted lo ve que es un servidor que está metido día y noche en la iglesia, imítelo y hable él después cuando usted lo esté imitando. Va a hablar de un hermano, óigame, imítelo, pero imítelo bueno, no las tonterías. Por eso le dije, si es servidor y usted lo ve día y noche dedicado acá, no, pero mire, allá afuera andaba con otra que no era la de él. Primero venga y haga lo que él hace aquí, hermano, y después diga al hermano lo de allá afuera con otra. Porque es necesario que usted y yo podamos imitar a Jesús, hermano. El alumno imita a su maestro. El alumno imita a su maestro. Ahora le digo, ¿quién es nuestro maestro? El pastor, el líder. No. Usted tiene un maestro y se llama Jesucristo, el dador de la vida, el que dice la Biblia que se enmudeció, cayó, no dijo nada. Óigame, el creador del universo que se sometió a las manos de los hombres, los cuales no tenían poder de nada, mas Jesús se sometió a la raza humana. Decíamos el miércoles, aprendió
Obediencia. Porque el reino de los cielos, óigame, la base es la obediencia. Y usted es cristiano por obediencia. Si usted no está dispuesto a obedecer la palabra de Dios, le va a ser difícil ser cristiano y va a estar peleando siempre con Dios. Porque en la iglesia somos cristianos por obediencia. No es por sometimiento, ¿verdad? Eso lo hace la religión. La religión lo somete a usted. Tenés que hacer, tenés que dar, tenés que venir y tenés que andar. Aquí usted es voluntario, hermano. Esto se llama permanencia voluntaria. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios premia su obediencia. Dios bendice a los obedientes, Dios premia a los obedientes. Óigame, luego les decía que Pedro dice que hay que someternos a las autoridades civiles, óigame, y eclesiásticas, autoridades terrenales. Entonces usted va aprendiendo y va siendo bendecido a través de Dios, porque usted imita a Jesús a través de la obediencia. Jesús fue obediente en todo. En todo. Decía, cree que él mismo lo dijo, cree que si él necesitaba una legión de ángeles, yo imagino los ángeles ahí esperando que Jesús dijera, venga, y ellos iban y lo defendían. Mas él dice que no dijo, porque quería cumplir para lo que fue enviado. Ahora le digo, hermano, ¿cuál es entonces el fin de que usted y yo estemos dentro de la iglesia? Porque nos ha llamado Él, porque para el mundo no valíamos nada. Y andamos queriendo que el mundo nos aprecie, hermano. Desde que usted es cristiano, usted es enemigo del mundo. No se sienta mal si afuera no lo quieren porque usted no fue a la fiesta. Mire, hermano, qué angustia, tengo que ir a la fiesta porque si no te van a decir, ¿qué le interesa lo que diga de usted? Usted le pertenece a Cristo, óigame, pertenecemos a otro reino. Y nuestro reino es celestial, no terrenal. Sí, hermano, hay que vivir en esta tierra, nos sirve todo lo que está acá, pero no se aferre de eso, porque sus moradas son celestiales y no terrenales. Vive ahí, tiene la casa, pague, hermano, pero y esto se va a ir y ahí va a quedar esa casa. ¿Y a quién van a buscar? Y si su pariente no es cristiano, a él lo voy a perseguir. Su prima se fue y me quedó debiendo. Ahí va a pagar su prima. Hermano, nuestras moradas son celestiales. ¿Qué tenemos que entender entonces? Que hemos sido llamados y el llamado es supremo. El llamado de Jesús es un llamado de poder. Tiene poder, hermano. Óigame, es necesario que la iglesia se levante, que la iglesia se despierte, porque si usted se queda siempre en ese lugar, óigame, hay un refrán mundano que dice que el camarón que se duerme, ¿qué pasa, hermano? Ahora le voy a decir algo, cristiano que se duerme, se lo va a llevar Satanás, hermano. Y más si se duerme en el culto, cuando despierta a ver dónde va a despertar, oiga. Hermano, no se duerma en el llamado de Dios, no se duerma con el llamado que le ha hecho a usted, no se duerma, hermano, porque lo llamó para que usted fuera eficaz, para que usted pudiera orar por los enfermos, para que usted pudiera salir a la calle y predicar el evangelio. El evangelio no es solo dentro de la iglesia, hay afuera también, con sus esposos o su esposo y sus hijos. Ahí es el evangelio. Mire, qué fácil ser cristiano, todos sentaditos, ¿verdad? No, aquí sin malas palabras, sin malas miradas. Allá afuera, hermano. Cuando el hijo no hace caso y te dan ganas de levantarlo de la oreja, ¿verdad? Hacerle la carrera del mono, ¿se acuerda de eso? Hermano, no se duerme en el llamado de Dios. El tiempo está pasando y la pregunta es, ¿qué ha logrado usted con el evangelio? Óigame, ¿qué ha obtenido del evangelio? ¿Qué ha obtenido del llamado de Dios? ¿Ha perfeccionado Dios su corazón? Ya le quitó la amargura que andaba, ¿no? No, más amargado sigue, ¿verdad? Ya le quitó la soledad y la tristeza, ya le quitó los malos pensamientos. Pues ese es el llamado de Dios. Oiga, porque dice, porque hoy se ha cumplido la palabra de Dios, porque ahora ha venido delante de ustedes el Salvador, porque he sido llamado para dar libertad a los cautivos, para vendar a los quebrantados. Entonces le digo, el llamado de Jesús es para darle libertad a usted, para quitarle sus complejos, para quitarle aquel complejo de inferioridad. Si es que lo tiene y si no lo tiene, amén. Si es al contrario, ¿verdad?
Tenemos complejos de superioridad también para nivelarnos, hermano. Ese es el llamado de Dios, para quitar las malas palabras, hermano. Se nos sale, ¿verdad?, los malos pensamientos, las malas intenciones. ¿Cuántas malas intenciones tenemos todo el día y todos los días? Ya les dije, los chinos no, los japoneses están trabajando en aquella máquina para poder ver los pensamientos. Es que mejor perfecciónenlos antes de que los japoneses lo hagan y lo pongan a prueba. Usted le va a salir todo a la luz, hermano. Entonces el llamado de Jesús que dijimos es sorprendente, hermano, porque eso lo dijo: sigue, y yo te haré diferente. Y Él va a depositar en usted su poder, y el poder que viene de lo alto, el poder que transforma el mundo, como lo hizo en la época, o en su época, que estos 12, y de estos 12 hermanos, una cantidad, 3,000, 5,000, se fueron convirtiendo y le dieron vuelta a un imperio, hermano, al imperio más poderoso de la época, que fue el imperio romano. ¿A cuántos imperios le ha dado vuelta usted con su evangelio, hermano? A ninguno. ¿A cuántas murallas ha botado con su evangelio? Es más, hemos construido más murallas. Encerrados estamos en nuestro círculo. Hemos construido murallas de pensamientos o de palabras, yo no sé de qué. Y estamos en nuestro propio círculo. Cuanto que Dios nos da libertad. Regálele un aplauso, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado, la bendecimos. Gracias por mis hermanos, bendice. Gracias por el llamado que tú nos hiciste, Señor.